Buenos días chicos, bienvenidos una vez más a su aula virtual. En esta oportunidad entonces vamos a ver el tema que corresponde al reino plantae 2. Acá vamos a poder ver la flor, vamos a estudiar la flor, la semilla y parte del fruto y cómo dentro del reino plantae tienen una importancia fundamental. Vamos a comenzar entonces por la flor, que es el tema más importante porque esta viene a ser la manera o la forma reproductiva sexual que tienen las plantas, y es de acá, de esta modificación de hojas que son las flores, donde surge entonces el fruto, y obviamente ese fruto va a dar semillas. Generalmente las plantas angiospermas son estas las que están dentro de los grupos o de las plantas que producen semillas. Estas angiospermas pueden entonces, o son las que se encargan, estos grupos son los que se encargan entonces de la reproducción sexual y del mantenimiento, la proliferación de las plantas en el mundo. Recordemos que en el planeta hay más de 350.000 especies, de las cuales más de la mitad de esas especies, casi el 75%, pertenecen a este grupo de plantas angiospermas, es decir, aquellas que se reproducen a través de la flor. Es por ello la importancia que tiene la biología y la botánica de estudiar y de ver cómo se forma la flor, cuáles son las partes importantes de esta y cómo se da entonces esta reproducción sexual a través de la misma. Para comenzar entonces, vamos a decir que las angiospermas son plantas con semillas, el grupo más importante de plantas vasculares, es decir, aquellas plantas que poseen xilema y floema y que además poseen parénquimas, es decir, tejidos internos dentro, en el centro de las plantas con tallos leñosos que son coadyuvantes para el desarrollo y reproducción de la planta. Estas plantas, o en este grupo de plantas angiospermas, producen el esporofito, que es donde se producen las esporas en una división por mitosis, y que surgen dos células diploides, es decir, que hay una división celular donde se forman dos gametos. Y hay gametofitos donde hay células haploides que solamente formarán uno solo, es decir, aquellas plantas que producen los dos gametos van a tener más funciones y van a tener más probabilidades de reproducción que aquellas que producen un solo gameto. Asimismo, nosotros podemos decir entonces que del gametofito se pasará al esporofito mediante la fecundación, es decir, que a medida que este gametofito vaya evolucionando, debe pasar por el esporofito para que este entonces pueda generar una reproducción sexual y producir obviamente la flor. En el caso de los esporofitos, estos están presentes en árboles, arbustos y hierbas, es decir, que generalmente siempre hay muchas plantas dentro de este renglón de las angiospermas, y son muchas las plantas que van a tener la probabilidad de poder fecundar. Es decir, es por eso que nosotros en el planeta tenemos tanta variedad de plantas, porque debido a estas características específicas que tienen estas plantas, estas angiospermas, de producir flores, estas permiten entonces que ellas puedan cumplir esa función de reproducción. Entre la flor, que es lo que nosotros vamos a estudiar en este momento, son los órganos reproductores de las plantas. Forman verticilos, que son hojas modificadas. Tenemos que recordar que una flor no es más que una hoja modificada que produce o consta de varias partes importantes que conforman esta modificación de hoja para que se pueda cumplir en ella entonces el proceso reproductivo. Entre esas partes nosotros tenemos
El cáliz, que está formado por sépalos, hojas modificadas de color verde. Generalmente lo vamos a ver en un modelo que yo les coloqué acá, donde les muestro cuáles son las partes de esa flor. Con la corola, que está formado por pétalos y hojas coloreadas, generalmente la planta produce flores de múltiples colores, y estos colores tienen una finalidad, que es la de traer insectos, para que estos insectos puedan entonces cumplir la polinización, que es otro tipo de reproducción sexual, o es el tipo de reproducción sexual que se cumple en la planta. Recuerden que las plantas se reproducen a través de lo que nosotros conocemos como polinización. Tienen también un androceo formado por un grupo de estambres, y en estos estambres es donde se encuentran entonces toda la parte de reproducción sexual masculina, y es un órgano que nosotros también vamos a estudiar a continuación. El gineceo, que está formado por varios pistilos, y entonces nosotros vamos a descifrar cada uno de ellos. Aquí nosotros podemos ver una flor, más o menos yo hice el intento de realizar una flor, y podemos ver que la flor tiene un pedúnculo, ¿ok? Y este pedúnculo está formado por sépalos, que es lo que nosotros llamamos cáliz, ¿ok? Y además de eso, está el pedúnculo viene a formar la parte que va a sujetar, la parte que va a darle fijación a la flor, para que ésta no se deshoje, para que ésta no pierda las hojas que constituyen esa flor. ¿Ok? Si nosotros vemos en la parte del pistilo, está formado por un estigma, por un estilo y por los ovarios. Y dentro de estos estigmas y estilos se forma un tubo donde se encuentran internamente los óvulos. También esta parte que nosotros estamos hablando del pistilo es lo que nosotros conocemos como el gineceo, es decir, como ya lo dije anteriormente, el gineceo está formado por este pistilo, que a su vez está formado por todo esto, es decir, viene siendo la parte femenina de la planta. Cuando hablamos del androceo, nosotros estamos hablando entonces de las anteras o filamentos, que son estas que están acá, y el polen, y este polen viene siendo, y estas anteras vienen siendo, junto en su composición, vienen siendo el aparato masculino. Estas anteras forman el polen, este polen forma un conducto, ese conducto pasa directamente hasta los óvulos, para que se cumpla esta fecundación. ¿Ok? Entonces tenemos el androceo como la parte masculina de la flor, de la planta o de la flor, y el gineceo, que viene siendo o viene a cumplir la función de la parte femenina. ¿Ok? Además de eso, nosotros tenemos los pétalos, que es lo que se conoce como corola. ¿Ok? Y de esta manera nosotros podemos decir generalmente que así está constituida la flor. Si nosotros nos vamos a las especificaciones específicamente, nosotros decimos que los estambres, ¿ok? Que los estambres constan de una antera y filamento, como ya los dije. Esto es el estambre, como ya se lo mencioné, de la flor, que viene a cumplir la función masculina. En el interior de cada una se encuentran los sacos polínicos, es decir, estos que están acá, más otros sacos más en todo este canal, en todo este conducto, donde se encuentran esos sáculos polínicos. Allí es donde nosotros vamos a encontrar entonces las células diploides, es decir, la división. Si nosotros nos vamos a la meiosis, podemos ver que el proceso de división celular, para que se formen los gametos, es a través de una división del diploide. ¿Ok? Que se hace por meiosis, originando microesporas, que son las haploides, que luego se dan o van a cumplir la función de la fecundación en los óvulos, es decir, que nada más se va a formar una sola célula, es decir, un solo óvulo. Recuérdense que en meiosis, el resultado final de la meiosis es que se forman varias células, es decir,
4 espermatozoides por cada ciclo, pero solamente un óvulo, es decir, porque en la meiosis, en el aparato masculino, hay una división celular y se forman varios espermatozoides, y es por eso que hay millones de espermatozoides cada vez que hay una eyaculación, mientras que en la mujer solamente se formaría un solo óvulo, ¿ok? Entonces por eso que son muchos los espermatozoides que tratan de llegar, cuando se habla de fecundación, tratan de llegar al óvulo, pero es uno solamente el más apto de todos los que llegan allí, que es el que puede ingresar dentro del óvulo, ¿ok? Y aquí, obviamente, luego de que los granos de polen, aquí se originan esta microespora, y luego de que los granos de polen, se forman los granos de polen, estos forman un tubo polínico, que es por donde van a pasar todo el polen hasta llegar a los óvulos, que es donde se va a dar la parte de fecundación. También a esto se les llama gametos o células espermáticas, ¿ok? También se le conoce con ese nombre. El pistilo, entonces, que es esto que vemos acá, es lo que está formado por el estigma, estilo y ovarios. En su interior se encuentran los óvulos rudimentarios, es decir, estos que vemos acá son unos óvulos rudimentarios, generalmente en la flor, y se llaman óvulos rudimentarios porque obviamente no son como el óvulo de una mujer, no son como el óvulo de un mamífero, ¿ok? De un animal hembra, ni de las mujeres, sino que son unos óvulos rudimentarios, mucho más pequeños, y no tienen la misma consistencia celular, ni la misma actividad, obviamente. Es decir, las plantas no hay menstruación en las plantas, ellas no tienen cambios hormonales, ellas no padecen ¿cómo se llama? De menopausias, ni nada de eso, ¿ya? Simplemente son unos óvulos allí que están rudimentarios para que es la función que cumple entonces el polen cuando deposita allí sus sesgos para poder entonces reproducirse, para que esta flor pueda producir un fruto y ese fruto pueda producir una semilla. Estos rudimentos seminales están en células madres, estos genes, como ya lo dijimos anteriormente, que se hace por meiosis y origina la megaspora N, que son estos óvulos. Esta se divide por mitosis y da origen al saco embrionario, es decir, gametofito femenino. Cuando esta división celular se da en mitosis, entonces cuando nosotros podemos decir que la planta está apta para poder fecundar. Entonces de esta manera nosotros vimos la primera parte del reino plantae y en el próximo video vamos a ver la segunda parte de este tema. Nos vemos en el próximo video, chicos.